Buenos días, bendito sea mi Dios que todos estamos felices, contentos hoy de haber pasado una amarga noche. Puede estar ahí enterrada, puede estar ahí. ¿Cuántos se quedarán sepultados debajo de las piedras grandes? El marido la cogió de la mano y no la pudo sostener más y se la llevó la corriente. Estamos vivos, mi familia y yo estamos vivos. Muy duro esa vaina. No le deseo a nadie. Horrible, es un caos total. Horrible. Hay muertos, hay desaparecidos. Es algo muy terrible. Dolor, incertidumbre y muerte tras la avalancha que dejó el desbordamiento de 3 ríos en el municipio de Mocoa, en Colombia. No hay palabras. Es muy duro. Mi hermano lo encontré en medio de 2 columnas. Mi hermana está sepultada, no la encontramos. Mi sobrina la encontramos. La mamá de mi hijo está desaparecida. La tía de mi hijo está desaparecida con su bebé de 1 año. La abuela está desaparecida. Y el papá, el abuelo está muerto. Casas sepultadas en el lodo, vehículos destrozados, familias llorando y por lo menos 286 personas muertas ha dejado hasta ahora el desastre natural. Donde hemos perdido todos nuestros seres, como es camas, cobijas, así colchonetas, no estamos sin colchonetas, está todo embarrialado como usted lo está observando y entonces esperamos de que algún día se acuerden de nosotros los que estamos por acá en este lugar. De nosotros aquí, este sector, gracias a Dios, pues alguito nos quedó. A un hijo, a mi hija, se le llevó la casa. Totalmente. Pero gracias a Dios, estamos con vida todos, toda la familia. Sin embargo, en medio de la tragedia, la esperanza sigue viva y las autoridades continúan con las labores de rescate. Gracias a Dios por este hijo tan valiente que él, cuando vio que me estaba arrastrando el barro, él me jaló de las manos. Gracias a Dios por tener este hijo. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia, el viceministro del Interior Guillermo Rivera y nuestra enviada especial a la zona, Joana Amaya, hacen una completa y reveladora radiografía de la dramática situación que a esta hora sufren los damnificados de la avalancha, que lo perdieron todo y hoy esperan una calma que 4 días después de la tempestad aún no ha llegado. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, una tragedia que enluta a Colombia y al continente americano. Las últimas cifras hablan de por lo menos 286 víctimas mortales, cerca de 270 heridos, 2.700 damnificados registrados en albergues y un número indeterminado de desaparecidos. Las labores de rescate en Mocoa aún no finalizan y así no queramos, inevitablemente estas cifras que demuestran la magnitud del desastre seguirán aumentando en las próximas horas. La noticia, el aumento de las lluvias en la madrugada del pasado sábado generó el crecimiento del caudal de 3 ríos y sepultó en el lodo al 30% del territorio de la capital del departamento de Putumayo. 4 días han pasado desde el momento de la tragedia y el dolor, la desolación y la incertidumbre no han dado tregua. El punto clave de esta noticia, ¿es esta una crónica de una tragedia anunciada? Predecir el momento de un desastre natural es imposible. Sin embargo, estudios de Corpo Amazonía de hace 9 meses ya habían alertado que el uso inadecuado de los suelos y la deforestación, entre otros aspectos, podrían causar, tal y como sucedió, un desastre de estas proporciones.
Las imágenes hablan por sí solas. El desgarrador panorama muestra la magnitud de la catástrofe que enluta Colombia. Esto es lo que queda tras la avalancha que en la madrugada del pasado sábado azotó a Mocoa. La capa de lodo y piedra que trajo con furia el desbordamiento de 3 ríos inundó 17 de los 40 barrios de esta ciudad, capital del departamento de Putumayo. Al menos 5 de los sectores afectados fueron arrasados por completo. En estas imágenes, logradas el lunes en exclusiva por el patrullero del aire de Noticias RCN, puede observarse el punto exacto donde inició el deslave. 6 horas de torrenciales lluvias sobre la zona y el desprendimiento de árboles y rocas provocaron la creciente de varias quebradas en lo alto de la montaña y posteriormente el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato. El paisaje del centro de la ciudad contrasta con la devastación de la zona suroriental, donde habían casas, establecimientos comerciales, puentes y carreteras. Solo quedó destrucción, tristeza y muerte. Y cuando llegué, el río estaba a este borde, mira, puedes asomarte, ¿ve? A este borde de aquí, justamente, que este es el andén de poder transitar nosotros, y mi abuelita saliendo de allá y mi hijo en la casa. Entonces vamos, y una perrita, nos fuimos, y cuando íbamos apenas 50 metros se llevó la casa de allá esto, y comenzaron a caerse los postes y todo. Eso fue demasiado impresionante. La angustia de los sobrevivientes se mezcla hoy con un latente recuerdo, el que les queda de lo que fue su hogar o de las calles que transitaban en su vida cotidiana, como por ejemplo las del barrio San Miguel, el más golpeado por la catástrofe. Estas imágenes de un archivo satelital muestran una de sus calles. En la zona está ubicada la cárcel de Mocoa. Justo a un costado del centro penitenciario estaba este puente. El paso que servía para vehículos y peatones ya no existe. El puente fue arrasado por toneladas de lodo y rocas. El lugar prácticamente es irreconocible. Así lucía la principal vía del barrio San Miguel. La imagen satelital de Google Earth, comparada con la realidad de hoy, da cuenta de la dimensión del desastre. De las viviendas que allí estaban ubicadas, solo quedan algunas ruinas y en su lugar piedras y fango. Gran parte del muro que rodea la cárcel también fue arrasado por la avalancha. Muy bien, hoy en el programa de la noche hemos invitado a Guillermo Rivera, viceministro del Interior. Él ha estado al frente también de las labores de rescate, ha estado también al tanto de lo que ha venido sucediendo en los últimos 4 días. Y lo hemos invitado porque no solamente es uno de los integrantes del gobierno que ha estado de manera activa atendiendo a las víctimas, sino también es un líder político precisamente del departamento del Putumayo. Quizás uno de los líderes que más ha trabajado por esta región del país. Viceministro, bienvenido al programa La Noche y de antemano toda la solidaridad para usted, porque sé que perdió muchos amigos, muchas personas cercanas en esta avalancha. Bienvenido al programa La Noche, viceministro. Gracias, Jefferson, por la invitación, gracias por la solidaridad que usted nos expresa y también gracias por todo el cubrimiento que ustedes han hecho de esta tragedia que ha despertado la solidaridad de los colombianos, que ha sido muy importante y que va a ser muy útil para la reconstrucción de Mocoa. Pues, viceministro, vamos a estar hablando con usted a lo largo de este programa, no solamente desde su óptica profesional, sino de su óptica personal, la forma como usted siente esta tragedia en este preciso instante donde todos los ojos están puestos en Mocoa. También en el lugar de la noticia quiero integrar a esta hora y saludar de manera muy especial a Joana Maya. Ella ha sido la periodista de Noticias RCN, presentadora también de Noticias RCN, que ha estado en el sitio de la tragedia
desde el pasado sábado. Ella llegó horas después a ese lugar y desde ese momento, de manera ininterrumpida, ha estado trabajando hasta altas horas de la noche, registrando ante Colombia para Noticias RCN lo que ha sucedido en el departamento de Putumayo. Joana, bienvenida al programa La Noche. Gracias, Jefferson. Aquí Noticias RCN y NTN 24, al lado de las víctimas, al lado de estas personas que lo han perdido todo y que sufren el dolor también de haber perdido a sus familias. Joana, voy a comenzar con usted en Mocoa. Digamos que en términos profesionales ha habido unos informes que dan cuenta de esta tragedia tan difícil, tan triste que se vive en ese momento en Mocoa. En esta cobertura, Joana, ¿qué ha sido lo que más le ha impactado a usted? Y se lo pregunto porque esta no es la primera tragedia que usted tiene que cubrir. Usted ha estado en muchos desastres naturales. En esta en especial, ¿qué es lo que más le ha impactado en estos días? Y quisiera que le compartiera eso a nuestros televidentes. Bueno, hemos cubierto para Noticias RCN muchos desastres, pero quizá este ha impactado mucho, no solamente a nivel periodístico. Aquí hemos estado con colegas de diferentes medios de comunicación a nivel internacional, de Estados Unidos, de Europa, de Asia. Nos hemos encontrado con periodistas interesados en conocer ese minuto a minuto de lo que se ha vivido aquí en Mocoa. Como periodista, yo creo que todo ha sido impactante. Desde el primer momento que llegué a Mocoa, desde el primer momento que me trasladé a las zonas que fueron afectadas, saber que cuando hablaba con la gente me decían, mire, es que esta era la vía principal, es que aquí quedaba un parque, es que donde usted está pisando, aquí estaba una habitación de una casa, mire, allí era el lavadero de la ropa y solo lodo, tristeza, desolación, rocas tan gigantes del tamaño suyo o mío, Jefferson. Rocas que pasaron arrasando todas las viviendas, arrasando todo lo que encontraban a su paso. Eso, llegar aquí y encontrar esa imagen es impactante. Viceministro Guillermo Rivera, ¿cuál es su visión personal de esta tragedia? Usted también en este momento está en la ciudad de Bogotá, pero hasta hace pocas horas estaba allí, en Mocoa. Incluso viajó usted con el presidente Juan Manuel Santos ese fatídico día sábado, horas después de que se conociera esta tragedia. ¿Cuál es la visión personal que usted tiene en este momento de lo que sucedió en la capital del departamento de Putumayo? Jefferson, pues esa es una pregunta muy difícil de responder porque pues usted entenderá que me acompaña el dolor. Así como Joana describe los relatos de la gente que le decía, aquí estaba la habitación de mi casa, esta era la calle principal, pues yo sabía cuál era la calle principal, sabía desde niño cómo era Mocoa, y encontrarme ese sábado en la mañana cuando llegamos a Mocoa con que el mapa de mi municipio había cambiado, la geografía de mi municipio había cambiado, barrios enteros convertidos en una playa llena de piedras, otros convertidos en un lodazal, enterarse uno de noticias relacionadas con personas conocidas que estaban desaparecidas, luego ya fueron algunas encontradas, noticias de otras personas fallecidas, eso es realmente muy, muy doloroso. Ayer me enteré, cuando llegamos nuevamente con el señor presidente a Mocoa, de una historia trágica, un buen amigo, Colón Legarda se llamaba. Él se despertó a su esposa, la sacó en brazos de la casa y en medio de la confusión, me imagino yo, la angustia que se vivía en ese momento, él logró que su esposa se pusiera a salvo, pero la corriente lo alcanzó a él. Y él fue encontrado un par de días después, entiendo, esa es la información que me ha llegado, pues aguas abajo del río Sangoyaco, muy cerca de la desembocadura del río Mocoa. Historias como esa que le cuento, pues se repiten cada hora, cada minuto en Mocoa. Cada que me encuentro a alguien, me habla de una o de otra persona conocida que vivió momentos muy, muy difíciles. Algunos sobrevivieron, otros perdieron la vida. Hay una historia también que quiero destacar con ustedes que son periodistas, es la de Laura Montoya. Ella es una periodista, logró sobrevivir porque entiendo que se subió al techo de su casa de habitación y estuvo varias horas
en medio del lodo, en medio de las piedras y sobrevivió. Está bastante afectada, creo que ha sido muy prudente, muy parca en sus relatos por digamos, el shock que está viviendo por todo lo que le ocurrió. Pero ese tipo de historias son las que uno se encuentra ya y creo que ni las imágenes de televisión ni los registros fotográficos alcanzan a mostrar el tamaño de la tragedia. Con Joana estuvimos esta mañana recorriendo algunas casas en un barrio y muchos de los ciudadanos quedaron prácticamente sin nada, quedaron o con una nevera o con un televisor, sus casas llenas de lodo y no han querido ir a los albergues para proteger justamente lo poco que les quedó. Y bueno, si uno va a visitar los albergues, pues el drama es aún mayor. Así que realmente es muy doloroso tener que contarle esto a los colombianos, pero lo hago solamente con un propósito, y es seguir motivando a esa solidaridad del pueblo colombiano con Mocoa. A Mocoa hay que reconstruirla, tiene que ser un propósito de todos los colombianos, todos nos deberíamos unir en ese empeño, en esa cruzada por la reconstrucción de Mocoa.